De First Baptist Burleson en español. Estamos haciendo especialmente este video para todos los encargados y líderes de nuestros grupos pequeños. Para los que no saben, nuestra iglesia funciona a través de grupos vida. ¿Y qué son los grupos vida? Los grupos vida son reuniones, son espacios, son momentos, son encuentros en hogares donde nos juntamos con grupos, con amigos de la iglesia para conectar los unos con los otros, para aprender de la palabra del Señor, pero por sobre todas las cosas para poder disfrutar de la presencia de Dios a través de pasar tiempo juntos. Y es por eso que se llaman grupos vida, porque nos transmiten eso, colores de esperanza, vida, amor, gracia. Y eso es todo lo que significa First Baptist Burleson en español. Nuestra iglesia no es una iglesia como todas las demás. Nuestra iglesia somos una familia, somos una iglesia donde experimentamos la vida en Jesús, pero también la vida en comunidad, en risas, en abrazos, en alegrías, pero también en lágrimas, porque la familia también comparte momentos difíciles. Así que quiero compartir este entrenamiento con todos los encargados de nuestros grupos pequeños, de nuestros grupos vida. En estos momentos tenemos 12 grupos, tenemos muchos en Burleson, tenemos algunos en Forward, también tenemos otros en Arlington, también tenemos a otros acá en Joshua, y vamos a levantar muy pronto uno en Cleveland y otro en Alvarado, así que estamos contentos por eso. Y hoy día quiero hablarles de lo que significa ser un líder o un encargado de grupo pequeño, y quiero utilizar la palabra pastor. Porque muchas veces pensamos que el pastor titular es solamente aquel que está liderando la iglesia y está predicando todos los domingos o está a cargo de alguna área de la iglesia. Y sí, y eso es verdad. Pero el pastor, el verdadero pastor, es aquel que se preocupa de sus ovejas, es aquel que las cuida, que las alimenta, que las nutre, que las protege. Y ese es el pastor. La palabra pastor es una palabra milenaria en la cultura hebrea. La palabra pastor viene desde los tiempos donde Israel estuvo en Egipto. Recuerden que estuvo, según el texto, esclavizado 400 años en Egipto. Y es allí donde los egipcios le enseñaron a los israelitas que desde la pirámide laboral, las distintas clasificaciones de trabajo, los pastores son aquellos que ocupan el último lugar. Y recuerden que Egipto, en el segundo periodo intermedio, por ahí por el año 1700, 1600 a.C., fue invadido por los Hicsos, que fue un pueblo cananeo al cual se le llamaba los pastores de extranjeros. Entonces, como ellos dominaron Egipto y subyugaron a los faraones locales, los egipcios decían que los pastores eran hombres y mujeres, ¿cierto?, considerados de baja categoría y maldecidos por los dioses egipcios. Por eso es que cuando José, ¿cierto?, trae a su familia, le dice a su familia: no digan que son pastores, porque los pastores son abominados por los egipcios. Bueno, a través del tiempo entonces se creyó de que los pastores eran de baja categoría, y en los tiempos del Señor Jesús también eran considerados así. Pero me encanta porque a pesar de que es una profesión, una labor, un oficio de baja categoría, el mismo Dios se presentó como un pastor. ¿Se acuerdan cuando en el Salmo 23 Él dice: Jehová es mi pastor, dice el salmista, y nada me faltará? Haber comparado a Dios, el Señor, el Shaddai, Jehová de los ejércitos, como el pastor, fue tal vez una palabra irreverente para ser usada para el Elohim. Sin embargo, el salmista David, o quien lo haya escrito, usa la palabra pastor porque es la palabra que le hace justicia a esta relación que él tiene con su Dios. Recordemos que David también fue pastor y dice, David, yo creo que piensa: así como yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo me siento cuidado y protegido por mi Dios. Recuerden que el texto en Samuel nos dice que David defendía las ovejas de los osos, de los leones, de las montañas, y así David se sentía cuidado y protegido por su Dios, que era su pastor.
Sin embargo, en el cuarto evangelio, el evangelio escrito para los gnósticos, por ahí a la finalización del primer siglo de la era cristiana, que nace del corazón de ese pastor de la iglesia de Éfeso, de Juan, dice que el mismo Jesús que ya había dicho yo soy, como lo dijo Dios en el Éxodo, yo soy el que soy, que había dicho, cierto, yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy el pan, ahora dice yo soy el buen pastor. Y es por eso que hoy quiero hablarle de 5 características. 5 características de los pastores de esperanza. Y si realmente queremos ser buenos líderes, buenos siervos de los grupos pequeños, debemos dejar de ser, en primer lugar, jefes, debemos dejar de ser encargados, debemos dejar de ser personas que tengan un título, yo soy líder de una célula pequeña, de un grupo vida, de un grupo pequeño. Debemos transformarnos en pastores. No porque tal vez hayamos ido al seminario, porque tengamos los títulos, sino porque tenemos un corazón pastoral. Y ahí en la pantalla quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 10, verso 27. Y aquí en Juan 10, 27 hay una frase maravillosa y hermosa que me gusta y que alegra mi corazón, que es cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y me impresiona mucho saber de que Dios a través de Jesús, Dios en sandalia a través de su Hijo Jesús, es capaz de compararse con un pastor, pero también es capaz de decir esto, mis ovejas son capaces de escuchar mi voz y yo las conozco y les muestro un camino distinto. Y es por eso que a través de esto quiero que caminemos en 5 características que nos enseñan lo que significa ya no ser un líder, ya no ser un jefe, ya no ser un encargado, porque la iglesia no es una empresa, la iglesia no es un negocio, lo que significa ser un verdadero pastor, alguien que cuida, que nutre, que protege, que ama, que defiende a sus ovejas. Y son 5. Número 1, hablar. Número 2, escuchar. Número 3, conocer. Número 4, enseñar. Y número 5, amar. Número 1, hablar. Un buen pastor, un buen encargado de célula es una persona que está en contacto con sus ovejas, que se comunica con ellos, que les habla. Muchas veces solamente damos órdenes, damos comandos, pero nuestras ovejas no nos conocen, no conocen nuestra voz, porque nosotros no le hablamos. Y es por eso que un buen encargado de Grupo Vida va a llamarles por teléfono, va a enviarle texto, va a usar las redes sociales, va a enviar un WhatsApp o va a entrar, cierto, al Facebook, a Instagram, a Snapchat, para estar en contacto con ellos. Y es por eso que es necesario que en esta característica número 1 ellos puedan escuchar tu voz. La pregunta es, ¿te estás comunicando con la gente que está en tu grupo pequeño? ¿Están escuchando tu voz? ¿Están escuchando cómo los llamas por teléfono? O si tienes tiempo y sería maravilloso que les visitaras. Yo nunca me voy a olvidar de que había un hermano que siempre, allá en Santiago, que siempre quería ir a ver y estar con él, pero él siempre me decía, no, yo salgo muy temprano de la casa y llego muy tarde a la casa de nuevo después del trabajo. Entonces, pero yo sentía que Dios me había llamado a pastorearlo. Y fue hermoso porque le dije, oye, ¿y tú sales a colación? Y él me dijo, sí, todos los días a las 1. Y yo le digo, ¿y qué pasaría si yo voy a almorzar un día contigo? Y fue hermoso porque me dijo, sí, maravilloso, genial, ven a verme. Y él trabajaba en la torre de Telefónica ahí en Providencia, en Santiago. Y fuimos y fue una bendición porque él me llevó a comer a un restaurante. No esperaba eso, yo quería que compartiéramos algo sencillo. Pero fue hermoso donde por 1 hora él abrió su corazón. Y lo que no pude hacer nunca porque salía muy temprano y llegaba muy tarde a su casa, lo pude hacer. Diferente estrategia, ve a visitarlos a su trabajo, a sus casas, comparte con ellos. Si les gusta jugar deporte, ¿has pastoreado alguna vez a una persona jugando tenis? Yo sí, tenía un amigo que le gustaba mucho el tenis, que se llamaba, ¿cómo que se llama? Bueno, se me olvidó, un amigo en Chillán.
y a él le gustaba mucho el tenis, así que tuve que vestirme de tenista y ir a jugar con él. Y fue una bendición porque él pudo abrir su corazón, y fue especial porque me ganó, así que yo también pude aprender mucho de él. Así que jugar tenis, hacer deporte, ir al trabajo, hay distintas opciones. O por último, y lo hacía mucho con mi amigo José, hacer videollamadas, videoconferencias. ¿Sabes qué? Quiero verte, dame 15 minutos, y por Facebook, ¿cierto? Nos llamaban, pero él escuchaba mi voz y yo escuchaba la de él. Ok, número 2, volvamos ahí a la pantalla. Número 2, escuchar. Esta es una característica muy especial porque a los que somos encargados muchas veces no escuchamos a las personas. Solamente nosotros hablamos y no las escuchamos, no dejamos que ellos abran su corazón, que se expresen. Siempre queremos nosotros decir la última palabra, la primera, la del medio, pero necesitamos escucharles. Si te das cuenta, Dios es un Dios que escucha. El salmista lo decía, siempre tienes tu oído presto y para mi socorro. Y si te das cuenta, el corazón de Jesús, que escuchaba a sus discípulos, cada pregunta que ellos tenían, Dios es un Dios que escucha, pero muchas veces nosotros como líderes no escuchamos. Tenemos preparado todo, tenemos que predicar, pero no escuchamos a la gente. Dios te invita a que les escuches. Si quieres ser un buen siervo, servidor, un buen pastor, un pastor de esperanza en tu célula pequeña, escúchales, pasa tiempo, dile qué hay en tu corazón, déjame saber cómo puedo orar por ti. Las personas muchas veces no necesitan tantas palabras, ellos necesitan un corazón que pueda escucharle, necesitan desahogarse, porque el escuchar se transforma en un momento terapéutico para ellos, sanador, liberador. Recuerda que las palabras son liberación. Tú sacas de tus emociones más profundas todo lo que estás viviendo, pero necesita que alguien le escuche. Y muchas veces los grandes pastores, los grandes líderes no son grandes predicadores, ni siquiera grandes maestros. Queremos ser elocuentes, queremos ser efusivos, queremos decir palabras, pero los grandes pastores son los mejores que escuchan, y esto he tenido que aprenderlo. Siempre quise ser alguien poderoso en el púlpito, pero me costaba mucho el escuchar a la gente. Siempre iba a orar por las personas y yo tenía la última palabra, pero aprendí que tenía que escucharles los problemas que había en sus matrimonios, en su familia, si tenían dudas de fe, no cuestionarles, si no querían ir a la iglesia, no decirle, oh, pero tienes que ir a la iglesia. No, escucharles, ¿sabes? Escuchar sus desánimos, sus decepciones de la iglesia, sus crisis de fe, cosas que ellos no entendían. Muchas veces tenemos la respuesta de todo. Hay gente que está encargada de una célula que sabe todo y todo lo quiere decir, pero guarda silencio. Oye, guarda silencio, escucha a la gente, escucha lo que tienen que decir, porque desde sus palabras van a nacer tus oraciones, pero también tus temas para enseñarles, porque muchas veces le decimos, Dios, revélame qué palabra decirle a las personas, pero Dios dice, bueno, háblale de lo que están sufriendo, de lo que están pasando, de lo que están viviendo. Pero ¿cómo vamos a hablarle de lo que están viviendo, pasando y sufriendo si no lo escuchamos? No lo entendemos. Necesitamos escucharle, que ellos tengan la última palabra, que ellos sean los que hablen más. En una conversación, en una consejería, deberíamos nosotros hablar 20% y ellos 80%. Pero lamentablemente casi todos nosotros hablamos 95%, y ellos hablan 5%, y que Dios te bendiga, bien, pero no se desahogaron. Los mejores amigos que ellos van a tener son aquellos a los cuales ellos pueden confiar su corazón. Y muchas veces no confían su corazón a nosotros porque no les damos el lugar. Número 3, volvamos al texto, dice conocer. 3, conocer. Y esto es muy importante porque nosotros como pastores debemos aprender a conocer a nuestras ovejas. No solamente hablarles, no solamente escucharles, pero también conocerles. Y hablando del conocimiento, me acordé de mi amigo del tenis, se llamaba Estefano. El Estefano allá en Chillán, él tenía muchas crisis, muchas dudas, pero íbamos a jugar tenis. Y eso es importante, porque ellos necesitan saber que tú realmente, que son importantes para ti. ¿Cómo lo saben? Porque los conoces. Conoces que
los nombres de su mamá. Por ejemplo, Damari, yo conozco que su mamá se llama Carmen, que su papá se llama Gilberto, que su hermano se llama Carlos, que tiene cierto, bueno, tiene más hermanos, pero conozco al hermano Carlos. Ricardo, su esposo, le dicen Richard, trabaja en Cleveland, tiene su hija, Carmen Laura. Entonces, y Damari es una de nuestras líderes de nuestras células, pero yo tengo que preocuparme en conocerle, conocer lo que le gusta, conocerle las cosas que ella siente en su corazón. Otra de nuestras encargadas es Maribel. Sé que su esposo se llama Darren. Sé es cierto que a él le gusta pescar, le gusta mucho pescar. Sé que tiene un hijo que se llama Dani, una nuera que se llama Marlene, una nieta que se llama Sofía y que le encanta pintar. A Maribel le encanta pintar. Entonces, pero muchas veces nosotros vamos y cada reunión, ¿y cómo que es tu nombre? ¿Y cómo que te llamas? Entonces la conexión vuelve de nuevo y retrocedemos. La idea es que tú anotes su nombre, que lo aprendas y que seas sincero. No solamente anotes su nombre para ganarte su confianza y tener más números en tu grupo de vida. No, sino que para orar por ellos, para encontrar temas. Saber, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Richard, Richard Balen, que a él le encanta el hockey. Yo no entiendo nada de hockey, sé que se ponen a pelear entre ellos, pero a él le gusta el hockey. Y tiene un amigo, su hijo que se llama Michael, que le gusta el básquetbol. A mí me gusta el fútbol, el soccer. Bueno, pero he intentado, ¿cierto?, por entablar conversación, saber de qué se trata el hockey, saber de qué se trata el básquetbol, que ahora, ¿cierto?, los Golden State ganaron la serie aquí en Estados Unidos. Entonces, pero debemos conocerles, conocer su sufrimiento, dónde trabajan, conocer su familia, lo que les gusta, saber, ¿cierto?, que les gusta, ¿cierto?, la comida del mar, saber a quién le gusta, ¿cierto?, qué hacer. Por ejemplo, a Frances le encanta cocinar, ella cocina muy rico, comida boricua muy rica, tiene un guisado de cerdo espectacular. Pero Frances también cocina comida, ¿cierto?, china, muy, muy rica, y comida mexicana. Entonces, saber lo que ellos hacen, aparte de sus dones espirituales, que cantan, que predican, saber lo que hacen, saber hacia dónde van, saber hacia lo que les gusta, conocerles. Y cuando una persona se siente conocida, es una persona que existe para el otro, porque cuando tú haces sentir que la persona es conocida, es importante para ti, la vas a hacer sentir que existe para ti y va a conectar y va a producirse el amor. ¿Por qué significa amar? Del latín amore, que significa sin muerte. Cuando tú conoces a la persona va a sentir que no tiene muerte contigo, que tiene vida y que puede confiar en ti. Número 4, volvamos, enseñar. No solamente debemos hablarle, escucharle, conocerle, sino que también enseñarle. ¿Y qué les vamos a enseñar? Recuerda que nuestros grupos vidas, nosotros no somos terapeutas, nosotros no somos una clase de psicología. Podemos hablar de distintos temas, pero nosotros enseñamos la palabra. En la palabra del Señor, la que transforma, en la palabra del Señor que, según el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32, da vida, da libertad, esa palabra que es Jesús mismo. Entonces, presentémosles a las personas a Jesús. Muchas veces nos esforzamos con llevar a la gente a la iglesia, pero no es necesario que llevemos a la gente a la iglesia. Lo que es necesario es que la llevemos a los pies de Jesús. Háblale de Jesús. Va a ser su presencia la que les va a tocar, va a ser su presencia la que les va a cambiar. Y ahora hay tantas aplicaciones. Usa la tecnología, usa el YouVersion para que descarguen, ¿cierto?, o cualquier Biblia electrónica para que la descarguen en sus teléfonos, en sus tablets. Usa, ¿cierto?, también las redes sociales para hablar de Jesús. Tenemos el Right Now Media, que es una tremenda plataforma donde hay más de 10.000 videos de enseñanza en los distintos tópicos de la vida, de liderazgo, de disciplina, de discipulado, de devocionales. Usa esas herramientas
que Dios ha puesto en nuestras manos, pero enséñale la palabra del Señor, que no pase ni un día de reunión sin que puedan meditar de la palabra. Y no tiene que ser algo tan elaborado, porque no es un estudio bíblico, no es una clase de teología, es un tiempo de conexión, es un tiempo para pasar juntos, es un tiempo para poder vivir la presencia del Señor. Enséñale la palabra y que de la palabra fluya. Dale preguntas, que ellos respondan y que las preguntas tengan que ver con su vida. Que no solamente sea conocimiento, sino que también sea, ¿cierto?, algo que ellos puedan experimentar y vivir en su vida. Entonces, enséñales la palabra del Señor y los planes que Dios tiene para ellos. Y número 5, ámales. Ámales, solamente ámales. Conversaba con una de nuestras líderes de los grupos Vida el otro día y me decía, ¿sabes qué? Yo no siento que tengo esa unción, ese desplante para poder hablarle a la gente. ¿Sabes? Ellos no necesitan tanto que les predique, que seas una gran conferencista. Lo que ellos necesitan es que les ames. Y cuando tú les amas, eso se nota. Se nota, las personas confían, van a poner su corazón, sus problemas, su dolor, su sufrimiento en tus manos, en las manos de Dios a través de ti, cuando ellos sienten que tú les amas. La pregunta es, ¿les amas de verdad? ¿O utilizan los grupos pequeños solamente para ser conocidos en la iglesia, para tener un título en la iglesia, como una plataforma primaria para después ser pastor o algo? No. Nuestros grupos pequeños no son un instrumento utilitario donde nosotros podemos servirnos. Son el hogar, la casa que Dios nos ha dado para traer esperanza a vidas, a personas que son importantes. Ámales. Ámales, dile, Señor, dame amor por esta persona, porque muchas veces te vas a cansar de sus problemas, de sus historias, muchas veces vas a sentirte decepcionado porque les hablas y les enseñas y ellos no aprenden nada y te sientes de que no avanzan. Dales amor. El amor, dice el Nuevo Testamento, es el que cubre multitud de pecados, es el amor el que liberta, es el amor el que lleva a la gente hacia los pies de Jesús. Ámales, ámales, ámales y ámales. Entonces, para recapitular, 5 características: háblales, escúchales, conóceles, enséñales, pero también ámales. Y esto es muy importante. Así que quiero invitarte a que puedas pensar en que el Señor nos ha llamado a este tiempo para poder experimentar su presencia, ya no de una forma religiosa en el templo. Recuerda que los templos fueron construidos, bueno, ya estaban construidos, fueron usados por los cristianos 300 años después de que Jesús predicó el Evangelio. Cuando Constantino empezó a echar, ¿cierto?, a los adoradores de otras religiones de sus templos y se lo empezó a dar a los cristianos. Entonces, los templos no fueron los primeros lugares para que los cristianos se encontraran. Fueron las casas. Hechos capítulo 2, 3, 4, fueron los hogares. Vivían en comunidad, vivían juntos. Ahí hay vida, ahí está la presencia del Señor. Ahí se experimenta la verdadera cristiandad. Ya no tanto en templos, donde es fácil ser cristiano, donde es fácil levantar las manos, donde es fácil orar, sino en el diario vivir, en un hogar, en el trabajo. Me recuerdo que una vez con los jóvenes nos fuimos, ¿cierto?, a Starbucks a hacer nuestro grupo vida. Fue maravilloso. A un parque, a un lugar de diferentes formas. Pasen tiempo en conexión con Dios y conexión el uno con el otro. Así que pensando en esto, que el Señor te bendiga y queremos invitarte, si todavía no tienes un grupo pequeño, queremos invitarte a que puedas conectarte a un grupo pequeño en First Baptist Burleson Español. Que Dios te bendiga y volvámonos en pastores de esperanza.